Pina Nahuelcheo Pinguén. El UL para mí tiene que ver con todo nuestro ser, nuestra manera de sentir que somos un mapuche, que tenemos un linaje, que tenemos un cupán, que tenemos un palme, digamos, y que tenemos UL cada uno de nosotros. Y eso se ve cuando se hacen ceremonias como, bueno, el camaricún más que nada, donde realmente se puede cantar los UL. Yo he participado en los camaricún, en donde la mayoría de las mujeres cantamos el taíl cuando hacemos las ceremonias, y volver a cantar nuestros taíles desde un lugar como mujer, como que nosotros hemos vinculado de alguna manera ese saber que vienen de nuestros ancestros, ¿no? Los UL sí son cantos que sanan porque tiene que ver con la historia de cada uno. Cada uno tiene su cupalme donde nació, pero también tiene la fuerza de ese lugar, y de ahí es donde trae su UL. Las nuevas generaciones, muchas de las mujeres están como naciendo, digamos, a practicar los UL de su familia, de su parentesco, digamos, y tendríamos que empezar a hacer nuestro propio archivo porque es una forma de resguardar esos conocimientos que perduren en el tiempo. Nosotros tenemos un montón de conocimientos que se han ido adquiriendo durante estos años, digamos.